José Luis Perales siempre había sido considerado un hombre sereno, un artista cuya sensibilidad musical parecía reflejar a la perfección la estabilidad emocional que lo acompañó durante casi toda su carrera. Su voz, cargada de nostalgia y ternura, había conquistado a millones de personas en el mundo hispano. Sus letras, profundamente humanas, eran un espejo de amores sinceros, pérdidas dolorosas y esperanzas frágiles. Pero detrás del escenario, más allá de los focos y de la imagen pública de un marido ejemplar, se escondía una historia que pocos sospechaban. El lento derrumbe de un matrimonio que, durante años, había sido considerado uno de los más sólidos del panorama artístico. Todo comenzó de manera casi imperceptible, como ocurren las tragedias que se tejen en silencio. Perales, absorbido por giras interminables y compromisos profesionales, notó que su esposa, Clara, había empezado a comportarse de un modo extraño. No era un cambio brusco ni evidente. Eran pequeños detalles, gestos fugaces que solo alguien profundamente enamorado podría percibir. Una llamada que se cortaba apenas él entraba en la habitación. Un mensaje leído cuidadosamente y respondido con una sonrisa que no le pertenecía a él. Un perfume masculino desconocido impregnado en un abrigo que no recordaba haberle visto usar. José Luis, acostumbrado a observar el mundo con la sensibilidad minuciosa de un compositor, empezó lentamente a unir piezas que, en un principio, se negaba a interpretar. La primera señal clara llegó una tarde de otoño, cuando regresó inesperadamente de un viaje que debía prolongarse varios días más. Su concierto en Buenos Aires había sido cancelado debido a problemas técnicos, y Perales decidió, sin avisar, volver a casa para sorprender a su esposa. Lo que encontró, sin embargo, fue una casa demasiado silenciosa, demasiado ordenada, como si hubiera sido preparada para ocultar algo. La taza de café aún tibia sobre la mesa, una bufanda que no reconoció colgada en la silla, y sobre todo, la ausencia total de Clara, quien supuestamente no tenía planes para salir aquella tarde. José Luis intentó no pensar mal. Se dijo a sí mismo que cualquier explicación racional podría borrar la inquietud que empezaba a carcomerle el pecho. Pero su intuición, esa misma intuición que lo había guiado para escribir canciones que parecían conocer el alma humana, le gritaba que algo iba mal. Cuando Clara regresó una hora más tarde, agitada, con el cabello revuelto y evitando su mirada, él comprendió que estaba frente al comienzo de una verdad devastadora. No obstante, no dijo nada. Guardó silencio, como lo hacen quienes aún esperan equivocarse. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Perales buscó explicaciones, excusas, cualquier indicio que contradijera lo que su corazón ya sabía. Observaba a su esposa con una mezcla de amor, sospecha y melancolía. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia, se convertía en una prueba más del abismo que se había abierto entre ellos. Clara, por su parte, parecía vivir atrapada en una contradicción constante. A veces mostraba un afecto exagerado, casi impostado. Otras veces se perdía en pensamientos lejanos, como si su mente estuviera en otra parte, con otra persona. El descubrimiento definitivo llegó semanas después. No fue un detective privado, ni una confesión espontánea, ni una escena clásica de adulterio. Fue algo más sutil, más cruel y más inesperado. Perales encontró en el cajón del escritorio de su esposa una carta escrita a mano, cuidadosamente doblada, guardada como un tesoro prohibido. Una carta que no iba dirigida a él, sino a alguien cuyo nombre no había imaginado jamás. Un viejo amigo de la familia, un hombre que había estado presente en celebraciones, comidas, aniversarios, y que él siempre había considerado casi un hermano. La carta era breve, pero letal. En ella, Clara hablaba de un amor secreto, de encuentros furtivos, de sentimientos que la desbordaban y que ya no podía ocultar. Hablaba del dolor que le producía seguir fingiendo y de la angustia de herir a José Luis, a quien decía querer de una manera distinta, pero no suficiente. Para Perales,
Aquellas palabras fueron un puñal que se clavó lentamente, desgarrando todos los cimientos de su vida emocional. Ver escrito el nombre de aquel hombre, alguien en quien confiaba plenamente, hizo que la traición adquiriera una dimensión insoportable. Durante horas, Perales permaneció sentado en silencio, con la carta entre las manos, incapaz de llorar, incapaz de hablar, incapaz de reaccionar. Su mente repasaba recuerdos, conversaciones, momentos compartidos con aquel amigo. Los consejos que le había dado, las risas, los brindis, las confidencias. Todo adquiría ahora un tono grotesco, casi teatral. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Cuántas veces lo habían engañado en su propia casa, usando su confianza como escudo? La confrontación con Clara fue inevitable, pero no ocurrió como en las películas, entre gritos y portazos. Fue un diálogo lento, tenso, cargado de silencios que pesaban más que las palabras. Ella intentó negarlo al principio, luego se quebró, y finalmente confesó lo que él ya sabía. Sí, había alguien más. Sí, era ese hombre. Sí, hacía meses que aquello había comenzado. Quizás años, si se contaban los sentimientos latentes que nunca se habían atrevido a admitir. Para José Luis, la confesión fue devastadora. No solo había perdido a su esposa, sino que su confianza en el ser humano, en la amistad, en el amor, había quedado destripada frente a él. Se sentía como si una parte de su vida hubiese sido escrita por otro, como si su propia historia se le hubiera escapado de las manos, sin que él lo notara. Allí, en medio de la habitación donde tantas canciones habían nacido, comprendió que su vida se había partido en dos, antes y después de aquella traición. Sin embargo, la tragedia no terminó ahí. La revelación fue solo la primera grieta en un edificio emocional que pronto colapsaría por completo. Perales no sabía aún que el hombre que había traicionado su amistad tenía una historia oscura, un pasado lleno de secretos que comenzarían a salir a la luz. Secretos que arrastrarían a José Luis hacia una espiral de dolor, humillación y destrucción emocional que marcaría los últimos años de su vida, y los llevaría a tomar decisiones que nadie habría imaginado del hombre que una vez cantó al amor con tanta pureza. Mientras Clara hacía las maletas y abandonaba la casa con lágrimas que ya no lograban conmoverlo, José Luis se quedó frente a la ventana, observando el atardecer más largo de su vida. Era el fin de una etapa, el derrumbe de un sueño y el inicio de una verdad que lo obligaría a reescribir todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y la fragilidad humana. Tras la partida de Clara, la casa de José Luis Perales quedó sumida en un silencio que parecía tener peso propio. No era el silencio habitual de sus mañanas de composición, ni el recogimiento plácido que solía acompañarlo cuando trabajaba en nuevas melodías. Era un silencio frío, áspero, casi hostil, que parecía recordarle a cada paso que ya nada sería igual. Cada habitación contenía un fantasma, el eco de una conversación pasada, la risa de Clara que aún flotaba en las paredes, la sombra del hombre que había cruzado sus límites sin remordimiento alguno. Durante días, Perales vagó por su hogar como un extranjero. Intentaba escribir, pero las palabras no acudían. Intentaba tocar, pero las notas se deshacían entre sus dedos. El dolor lo había dejado vacío, y en ese vacío comenzaron a surgir preguntas que no lo dejaban dormir. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Qué había llevado a Clara a enamorarse de él? ¿Qué secretos se escondían detrás de esa traición inesperada? La curiosidad, impulsada por la necesidad amarga de entender lo que había destrozado su vida, empezó a convertirse en obsesión. Perales revisó mensajes antiguos, fotografías, agendas, cualquier rastro que pudiera revelar el origen del vínculo entre Clara y ese supuesto amigo. Y fue entonces cuando encontró las primeras señales inquietantes. Correos aparentemente inocentes enviados desde hacía años, miradas cómplices captadas en fotos familiares, una proximidad emocional que él, sumido en su carrera, jamás había percibido. Pero lo más perturbador llegó una noche, cuando revisó una agenda vieja de Clara guardada en un cajón del escritorio. Entre fechas,
citas y anotaciones cotidianas. Había un símbolo repetido decenas de veces. Un pequeño círculo azul junto a días específicos. Un patrón que no había notado antes. Aquellos círculos marcaban encuentros, reuniones, salidas, siempre en días en los que él estaba de gira o comprometido con entrevistas y viajes. Y junto a algunos de ellos, Clara había escrito breves comentarios. Hablar. Decisión pendiente. Lo necesito. No olvidar. Cada palabra era un golpe más al corazón. Perales sintió como la imagen idealizada de su matrimonio se desmoronaba, revelando una verdad inquietante. Aquella relación prohibida no había sido un desliz reciente, ni un accidente emocional. Había sido planificada, cuidada, alimentada durante años. Y él, sin saberlo, había convivido con una mentira cuidadosamente tejida a sus espaldas. En ese estado de desolación, buscó respuestas en la persona que menos quería enfrentar, pero la única que podía aclararlo todo, el propio hombre que había destruido su vida. Lo llamó una tarde, con la voz quebrada pero firme, exigiendo una conversación. El hombre aceptó, aunque no sin cierto nerviosismo, consciente de que la verdad ya no podía ocultarse. El encuentro tuvo lugar en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Perales llegó primero, con el pulso acelerado y la respiración contenida. Cuando el hombre entró, José Luis sintió una mezcla insoportable de ira, desprecio y tristeza. Aquel rostro que antes le inspiraba confianza, ahora le resultaba extraño, casi siniestro. Lo que siguió fue una conversación larga, áspera, llena de verdades que perforaban. El hombre confesó que todo había comenzado de manera casual, durante una crisis emocional que Clara atravesaba mientras Perales pasaba largas temporadas fuera del país. Ella estaba sola, dijo, y yo también. Pero en su voz no había arrepentimiento, sino una especie de justificación egoísta que irritó aún más al artista. Explicó que la relación había evolucionado lentamente, cautelosamente, y que ambos habían intentado frenarla sin éxito, un argumento que a José Luis le sonó como una burla. Sin embargo, lo más doloroso no fue escuchar la confesión, sino descubrir lo que aquel hombre ocultaba. No era la primera vez que cruzaba límites con mujeres casadas, ni la primera vez que se involucraba sentimentalmente con personas vulnerables. Tenía un historial de relaciones clandestinas, algunas de ellas con consecuencias devastadoras para familias enteras. Su aparente humanidad era solo un disfraz. Detrás se escondía un patrón de conducta manipuladora, un hombre que buscaba afecto en los lugares más destructivos, sin considerar a quienes sería en el proceso. Cuando Perales lo confrontó, exigiendo explicaciones, el hombre se encogió de hombros y dijo algo que lo marcaría para siempre. Tú estabas ausente. Yo solo tomé lo que tú no cuidaste. Aquella frase cayó como un martillazo en el alma del compositor. No solo era una crueldad disfrazada de racionalidad, sino también un intento de responsabilizarlo a él por la traición. Era el golpe final. José Luis se levantó de la mesa sin despedirse, incapaz de seguir escuchando. Al salir del café, sintió que su vida, tal como la conocía, había terminado. A partir de ese día, comenzó un periodo oscuro que pocos conocieron realmente. Perales se encerró en sí mismo, evitando aparecer en público. Canceló entrevistas, pospuso grabaciones y suspendió varias presentaciones programadas. Las personas a su alrededor atribuían su repentina ausencia a agotamiento, pero la verdad era otra. Estaba luchando contra un dolor emocional tan profundo que amenazaba con consumirlo por completo. Las noches se convirtieron en un calvario. Revivía conversaciones, imaginaba escenas, reconstruía momentos en los que Clara y aquel hombre habían coincidido. Y cada pensamiento era una puñalada. Se preguntaba cómo no lo había visto antes. Cómo no había percibido la distancia creciente en su matrimonio. La culpa, aunque injusta, pesaba sobre él como una nube gris perpetua. Con el tiempo, comenzaron a surgir rumores y comentarios crueles en ciertos medios. Que Perales había perdido la inspiración, que estaba atravesando una crisis creativa irreversible, que su matrimonio se había roto por razones misteriosas.
Nadie conocía la verdad completa, pero el aire de tragedia que rodeaba su figura empezaba a atraer especulaciones. Lo que pocos sabían era que, detrás de esa aparente retirada, José Luis había emprendido una investigación silenciosa, casi obsesiva, sobre el pasado del hombre que lo había traicionado. Descubrió más de lo que habría deseado: conflictos laborales, relaciones tóxicas, testimonios de mujeres que describían a aquel hombre como encantador al principio, pero manipulador y emocionalmente devastador después. Cada detalle confirmaba que Clara no había caído en un amor puro, sino en una trampa emocional cuidadosamente tejida. Sin embargo, por doloroso que fuera, también comprendió una verdad amarga. Clara había tomado sus decisiones libremente. No había sido obligada, ni engañada por completo. Había elegido ese camino, aunque significara destruir su matrimonio. Esa constatación fue, quizás, lo que más lo hirió. El capítulo más oscuro de su vida aún no había llegado, pero el camino hacia él ya estaba marcado. La verdad sobre aquel hombre era solo el principio. Lo que vendría después, la exposición pública, el derrumbe emocional definitivo, la pérdida de todo aquello que consideraba estable, sería una tormenta que arrasaría con lo que quedaba de su serenidad. Pero en ese momento, mientras la noche caía y la casa permanecía vacía, Perales entendió algo esencial. Para sobrevivir, tendría que enfrentarse no solo a la traición, sino también a sí mismo. A sus miedos, a sus errores, a su incapacidad para ver lo que se desmoronaba frente a él. Y esa lucha, silenciosa y brutal, sería la que definiría su final trágico. Los meses posteriores al descubrimiento de la infidelidad marcaron el principio del fin para José Luis Perales. Lo que comenzó como una herida emocional profunda pronto se transformó en una espiral oscura que afectó cada aspecto de su vida personal y profesional. El compositor, conocido por su dulzura y por su capacidad para encontrar belleza, incluso en el dolor, ya no era el mismo. Su mirada, antes cálida, se había vuelto opaca. Sus manos, que alguna vez acariciaron acordes llenos de esperanza, temblaban ahora al sostener una simple hoja de papel. Aunque intentó retomar la vida cotidiana, nada funcionaba. Las canciones no fluían. La música, ese refugio que lo había salvado tantas veces del agotamiento, la fatiga y la soledad de los escenarios, ya no le ofrecía consuelo. Cada melodía le recordaba lo que había perdido. Cada letra parecía una cruel burla del amor que él había defendido toda su vida. Y así, lentamente, se fue desconectando no solo del mundo exterior, sino también de sí mismo. La prensa comenzó a especular. Algunos medios hablaban de una crisis artística, otros sugerían problemas de salud. Nadie imaginaba la verdad. Perales estaba viviendo una devastación silenciosa, un colapso emocional que no sabía cómo enfrentar. Evitó a amigos, colegas, productores. Las llamadas se acumulaban sin respuesta. Los compromisos se cancelaban uno tras otro. A veces pasaba días enteros sin salir de su habitación, sin comer, sin dormir más que unas pocas horas interrumpidas por pesadillas. La traición de Clara y el descubrimiento de la verdadera naturaleza del hombre que lo había engañado habían puesto en marcha un proceso interno que él no conseguía detener. La destrucción total de su autoestima. Se miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía y pensaba en silencio, en soledad, que no había sido suficiente, que no había amado bien, que no había protegido su matrimonio. Era un pensamiento injusto, pero persistente, corrosivo, capaz de hundir incluso al espíritu más fuerte. En ese estado de vulnerabilidad, cualquier comentario malintencionado o rumor dolía como un golpe. Una mañana, mientras revisaba titulares en Internet, encontró un artículo que lo destruyó aún más. Un periodista sensacionalista afirmaba que Clara lo había dejado porque José Luis ya no era un hombre apasionado. A pesar de que eran palabras sin fundamento, la frase se clavó en su mente como un veneno. Era exactamente lo que él temía, lo que más lo atormentaba.
Pensar que había sido reemplazado por permitir que su vida se volviera rutinaria, que su entrega artística le había robado la capacidad de ver lo que sucedía en casa. Los días pasaron, luego las semanas, y el aislamiento creciente comenzó a tener consecuencias físicas. Perales perdió peso, su rostro se afiló, y su energía se desvaneció. Sus amigos más cercanos intentaron intervenir, pero él siempre encontraba una excusa para evitar cualquier encuentro. No quería ser visto así. No quería que nadie supiera hasta qué punto la traición lo había destruido. Pero el golpe definitivo llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el barrio donde había vivido con Clara durante más de 20 años, vio algo que lo dejó sin aliento. Clara y el hombre que había sido su amigo caminando juntos, tomados de la mano, riendo con una complicidad que a él ya no le pertenecía. La escena fue como una puñalada en el pecho. No lo vieron. No se dieron cuenta de su presencia. Pero él sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Hasta ese momento, Perales había mantenido una pequeña esperanza secreta de que algún día Clara reflexionara, pidiera perdón o siquiera mostrara remordimiento. Verla así, feliz, despreocupada, reconstruyendo su vida con el hombre que había destruido la suya, fue el golpe final. Era el cierre de un ciclo, pero no un cierre liberador. Era una condena emocional. Esa noche, Perales regresó a su hogar y escribió una carta que jamás envió. Era una carta llena de dolor, pero también de lucidez. «He amado con toda mi alma», escribió. «Y hoy descubro que mi alma ya no puede más». Estas palabras, que surgieron con la fuerza de una confesión, mostraban un estado emocional límite, un abismo del que no sabía cómo salir. En los días siguientes, la oscuridad se intensificó. El compositor dejó de contestar llamadas, dejó de abrir las cortinas, dejó incluso de intentar escribir canciones. La casa, alguna vez llena de luz, se convirtió en un lugar sombrío, casi claustrofóbico. Su médico personal, preocupado, intentó convencerlo de buscar ayuda profesional, pero Perales se negó. No quería hablar con nadie que no pudiera devolverle lo que había perdido, su dignidad emocional. Y entonces, inevitablemente, llegó el colapso. Una mañana de invierno, tras horas de insomnio, se desplomó en el suelo de su estudio. Había sufrido un colapso nervioso severo, producto de meses de ansiedad, ansiedad y subansiedad, depresión y agotamiento emocional. Fue llevado de urgencia al hospital, donde permaneció en observación durante varios días. El diagnóstico fue claro: crisis emocional aguda con síntomas de depresión profunda. La noticia se filtró a la prensa, que inmediatamente comenzó a especular sobre las razones detrás de su estado de salud. Algunos mencionaron estrés laboral, otros, problemas familiares. Nadie imaginaba la tragedia completa que se escondía detrás de aquel derrumbe. José Luis, mientras tanto, intentaba recuperarse en silencio, pero el daño ya estaba hecho. Su cuerpo se estaba recuperando, sí, pero su espíritu seguía quebrado. Tras salir del hospital, Perales tomó una decisión definitiva: retirarse completamente de la vida pública. Canceló todos los compromisos pendientes, suspendió su participación en programas, rechazó contratos e invitaciones. «Necesito recuperar mi vida», fue todo lo que dijo en un comunicado breve. Pero la verdad era mucho más profunda. Ya no tenía fuerzas para ser el hombre que todos esperaban ver. La música, la fama, los aplausos, todo había perdido sentido. Se mudó temporalmente a una casa de campo, alejada de la ciudad, rodeado solo de árboles, silencio y recuerdos. Allí pasó meses enteros, tratando de reconstruir su identidad, de entender lo que había sucedido, de perdonarse a sí mismo por un fracaso que no había sido realmente suyo. Pero incluso en ese entorno tranquilo, la herida seguía abierta. El amor perdido, la traición, la imagen de Clara feliz con otro hombre. Todo regresaba una y otra vez, como un eco imposible de apagar. El final trágico llegó sin dramatismo, sin escándalo.
sin titulares estridentes. Fue un final silencioso. La extinción emocional de un hombre que había amado demasiado y que había recibido a cambio el golpe más cruel. José Luis Perales jamás volvió a ser el mismo. Aunque siguió viviendo, respirando y dando algunas entrevistas breves en años posteriores, quienes lo conocieron de cerca afirmaban que había quedado marcado para siempre. El brillo de su mirada desapareció. Su voz, aunque dulce, cargaba una tristeza que antes no existía. Sus canciones, cuando decidió componer nuevamente, llevaban un tono melancólico aún más profundo, como si cada nota fuera un lamento por lo que había perdido. Su final no fue físico, sino emocional. Un hombre puede seguir caminando después de una tragedia, pero su alma puede quedar detenida para siempre en el momento en que lo destruyeron. Así terminó la historia de José Luis Perales, un artista inmenso, un hombre sensible, un corazón noble que no sobrevive a la traición más inesperada. Su desenlace no fue un grito, sino un susurro triste, una melodía rota que se apaga lentamente, como una vela que se consume sin que nadie lo note. La historia de José Luis Perales no es solo el relato de una traición, sino también el retrato íntimo de un hombre cuya sensibilidad, engrandecida por el arte, se convirtió en su mayor fragilidad. En él encontramos el reflejo de miles de personas que alguna vez confiaron ciegamente, que alguna vez amaron sin reservas, y que un día se encontraron frente a una verdad demasiado dura para soportarla. Perales cayó, sí, pero cayó porque había amado profundamente. Y ese tipo de amor, aunque duela, es también el que dignifica. Su desenlace trágico es un recordatorio de que incluso los corazones más luminosos pueden romperse en silencio, lejos de los escenarios, lejos de los aplausos, lejos de quienes creen conocerlos. Queda, sin embargo, su legado. Canciones que sobreviven al tiempo, emociones que permanecen vivas en quienes alguna vez se dejaron tocar por su voz. Su caída no borra su grandeza. Al contrario, la hace más humana, más real, más cercana. Hoy, al recordar su historia, no solo miramos el sufrimiento del hombre, sino también la grandeza del artista que logró transformar el dolor en melodía, aunque fuera la última que su alma pudo soportar. Si esta historia te ha conmovido, si valoras las narraciones profundas, humanas y llenas de emoción, te invito a apoyar este canal. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un comentario sobre qué figura o historia te gustaría explorar en el próximo video. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido intenso, revelador y cuidadosamente narrado, pensado para quienes aman conocer la verdad detrás de las vidas más sorprendentes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.